Hola, mi nombre es Angie Lorena Traslaviña Mogollón. En esta oportunidad presento la evaluación por proyecto del curso Legislación Laboral. Mi código es 1-123-087-241 del grupo 124. Me encuentro inscrita en el programa Ingeniería Industrial en el CEA Casidad Meta. Capítulo 3. Salario y sus elementos constitutivos. Salario es la remuneración que puede darse en efectivo o en especie. En especie no puede ser superior al 50% del total del salario y hasta un 30% del salario. Viáticos. Estos pueden ser permanentes o accidentales. Pagos que no constituyen el salario. Según el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, estos son propinas y auxilio de transporte. Formas y libertad de estipulación de pagos de los salarios. Tipos existentes de salario. Salario mínimo. El salario mínimo puede fijarse en pacto o en convención colectiva o en el fallo arbitral, artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 8 de la Ley 278 de 1996. Para fijar el salario mínimo de tenerse en cuenta: primero, el costo de vida; segundo, las modalidades del trabajo; tercero, la capacidad económica de las empresas y empleadores; cuarto, las condiciones de cada región o actividad. En Colombia, por ley, nadie podrá pagar un sueldo menor a un salario mínimo legal vigente, ya que al hacerlo el empleador se expone a sanciones. En materia laboral, el que paga mal, paga doble. Discriminación salarial. Existen dos tipos de discriminación: la discriminación indirecta en materia de retribución laboral por razón de género o sexo y la discriminación indirecta. Factores de valoración salarial. Son criterios orientados, obligados por el empleador en materia salarial o de remuneración las siguientes: A. La naturaleza de la actividad a realizar. B. Acceso a los medios de formación profesional. C. Condiciones en la admisión del empleo. D. Condiciones de trabajo. E. La equidad de oportunidad y de trato en materia de empleo y ocupación con objeto de eliminar cualquier discriminación. F. Otros complementos salariales. Auditorías. Para los fines del cumplimiento de la exposición, el funcionamiento encargado por el Ministerio para realizar la vigilancia y control, una vez verifique la transgresión de las disposiciones aquí contenidas, podrá imponer las sanciones señaladas en el numeral 2 del artículo 486 y del siguiente Código Sustantivo del Trabajo. Pago de incapacidad. En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores o ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el empleador le pague un auxilio monetario hasta por 180 días. Así, las 2/3 partes del sueldo durante 90 días y la mitad del salario por el tiempo restante. En este caso, hay una asunción del pago por parte de la EPS cuando la persona está afiliada al sistema. Pactos no salariales. Es bastante usual que el salario en especie sea usado como un mecanismo de remuneración dentro de los pactos de calificación no salarial, por ejemplo, para darle beneficio de alimentación, subsidio al trabajador. Salario integral. El salario integral es una modalidad de remuneración incorporada en nuestra legislación a partir de la Ley 50 de 1990. Las vacaciones y el salario integral. Al ser las vacaciones un descanso remunerado, los pagos por dicho concepto hacen parte del concepto de nómina mensual de salarios y por tanto se incluyen en la base para liquidar los aportes para fiscales compensados en dinero. En el caso del salario integral, los aportes para fiscales se calcularán sobre el 70% de dicho salario. Los trabajadores de las empresas beneficiarias del régimen de progresividad de aportes tendrán derecho durante los 2 primeros años a servicios sociales referentes a recreación, turismo social y capacitaciones otorgadas por la Caja de Compensación Familiar. Obligaciones y prohibiciones. Algunas obligaciones y prohibiciones son: el pago de salario en términos y oportunidades señalados en obligación primordial del empleador. El salario se paga por periodos iguales y vencidos acorde con la unidad de tiempo que se haya estipulado. El salario se paga directamente al trabajador o a la persona que le autorice por escrito en el lugar donde se presta el servicio, durante el trabajo, inmediatamente después de que éste cese. El salario se paga en moneda legal del curso nacional. El pago del salario en mercancías, fichas u otros medios está prohibido.
La venta de mercancías o bienes por parte del empleador al trabajador no solo se permite si se cumple con las condiciones de libertad absoluta. Unilateralmente, el empleador no puede rebajar el salario pactado con el trabajador. Trámite de los préstamos. El empleador y su trabajo podrán acordar por escrito el otorgamiento de préstamos, anticipos, deducciones, retenciones o compensaciones del salario, señalando la cuota objeto de deducción o compensación y el plazo para amortización gradual de la deuda. Crédito por libranza. Las deducciones o retenciones que realice el empleador o entidad pagadora que tengan por objeto operaciones de libranza o descuento directo tendrán exceptuadas en la restricción contemplada en el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo. Obligaciones del empleador o entidad pagadora. La entidad pagadora deberá efectuar las libranzas o descuentos autorizados de la nómina, pagos u honorarios, aportes a pensión de los beneficiarios de créditos y trasladar dichas cuotas a entidades operadoras correspondientes dentro de los 3 primeros días hábiles siguientes de haber efectuado el pago al asalariado, contratista, afiliado o asociado en el mismo orden cronológico en que haya recibido la libranza o autorización de descuentos indirectos. El monto embargable del salario mínimo legal o convencional es solo la quinta parte del salario convencional. Liquidación de trabajo extra o suplementario. El salario a los menores de edad. El salario del menor trabajador deberá ser proporcional a las horas trabajadas. Tipo de pago que reciben los aprendices. Aprendices en práctica recibirán el 100% de un salario mínimo. Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente de un salario mínimo legal vigente. Sanciones por incumplimiento respecto al pago del salario. El incumplimiento de las disposiciones sobre el salario mínimo legal da lugar a multa de 1 a 100 veces el salario mínimo mensual vigente. Trabajo suplementario. El trabajo extra es el que excede la jornada laboral y en todo caso el que excede la máxima legal. Tasas y liquidaciones de recargo. Los recargos son más altos por el trabajador extranocturno que para el trabajador extradiurno. El trabajador extradiurno se remunera con un cargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. El trabajador extranocturno se remunera con un recargo del 75%. Liquidación del trabajo en domingos y festivos. Trabajo ocasional. Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora hasta 2 domingos durante el mes calendario. Este se remunera sobre el 75% del salario ordinario. La nómina. Su procedimiento consiste en determinar el valor bruto de vengado por cada trabajador, efectuar las deducciones, calcular el valor neto a pagar, preparar los cheques de pago y mantener un registro individual de lo vengado por cada empleador. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo máxima legal de este tipo de empleados tiene como duración límite de 8 horas diarias y 48 horas a la semana, y los cobija el derecho al descanso dominical y en días de fiesta. Salario en especie. Dentro de la libertad de estipulación salarial existe que se ha generalizado el pago de los llamados jornales. La costumbre de reconocer una suma en dinero y dar la alimentación por parte de retribución diaria. Se debe tener en cuenta que existe prohibición de cancelar la totalidad del salario en especie. Alojamiento. Cuando los trabajadores viven en el sitio de trabajo, el alojamiento se les brinda, hace parte de la remuneración y por ende se debe tratarse en cuanto se estima el valor de la vivienda. Seguridad social. Es obligatoria la afiliación a todos los trabajadores. Subsidio familiar. Los empleadores del sector agroindustrial se encuentran obligados a aportar el 9% del valor de su nómina mensual de salarios para dar cumplimiento a las obligaciones respecto a SENA 2%, cada de compensación 4%, el Instituto de Bienestar Familiar 3%. Trabajadores a domicilio. Hay contrato de trabajo con las personas que prestan habitualmente servicios remunerados en su propio domicilio, solo con la ayuda de miembros de su familia, por cuenta de un empleador, así no esté de manifiesto el elemento de subordinación. Todos los trabajadores tienen derecho a recibir dotación de calzado y vestido de la labor apropiada a la labor que desempeñan. Prestaciones sociales. Se debe tener en cuenta para liquidar las prestaciones sociales que los años en materia laboral se encuentran como de 360 días
y todos los meses de 30 días, a pesar que las prestaciones sociales, un contenido económico, pueden ser en dinero o en especie y complementan el salario. Las clases de prestaciones sociales existentes son a cargo del empleador, a cargo de las entidades de seguridad social y a cargo de la caja de compensación familiar. Auxilio de cesantía. Para saber el número de días que se ha estado el trabajador al servicio de la empresa se utiliza la siguiente fórmula: restar la fecha de ingreso de la fecha de retiro y convertir todo a días. Capítulo 4. El creo impuesto a la renta para la equidad. A partir del 1 de mayo de 2013 se crea la retención de fuente al título CRE, que es una nueva retención de fuente establecida en la Ley 1607 del 2012. El creo impuesto de la renta para la equidad es un impuesto de carácter nacional. El hecho generador de este impuesto lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año de periodo gravable. Los contribuyentes del CRE dejarán de pagar los aportes patronales al SENA e ICBF. ¿En qué consiste el impuesto CRE? Es el impuesto sobre la renta para la equidad, aporte con el cual contribuyen a las sociedades, personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes de impuestos sobre la renta y complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social, impuesto creado a partir del 1 de enero del 2013. ¿Qué es el monto del impuesto CRE? El impuesto sobre la renta para la equidad se estableció en un 8%, pero actualmente y de forma transitoria hasta el año 2015 este impuesto será del 9%. La retención de la fuente para empleados. Es un sistema de recaudo anticipado de impuestos que consiste en detraer de los pagos o abonos en cuentas susceptibles de generar el respectivo tributo una suma determinada conforme a la ley. Todo empleador o contratante se encuentra obligado a deducir y retener una suma de lo pagado a sus empleados para cancelar anticipadamente el impuesto de renta y complementarios en los bancos y demás entidades autorizadas. Rentas exentas. Para tener derecho a la exención, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para acceder a la pensión o indemnización sustitutiva de la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993. Los empleadores deben expedir cada año y en relación detallada los pagos hechos por todos los conceptos laborales, el monto de las cotizaciones a la seguridad social y el valor retenido en la fuente. El empleador debe entregar el certificado con el formulario oficial debidamente diligenciado con la siguiente información: apellidos y nombre del asalariado, cédula o NIT del asalariado, apellidos y nombre o razón social del agente retenedor, dirección del agente retenedor, valor de los pagos o abonos efectuados a favor o por cuenta del asalariado, conceptos de los pagos o abonos efectuados a favor o por cuenta del asalariado, monto de las retenciones de la fuente practicadas, firma del pagador o agente retenedor. Gracias por su atención.